Pero antes de continuar, vamos a pedir la dirección del Señor. Padre, te damos gracias por este día. Te damos gracias porque, Señor, tú lo has hecho. Es un día que tú has hecho. Y, Padre, es un día que tú estás permitiendo que estamos aquí, todos reunidos. Y, Padre, pedimos que tú ahora nos hables. Padre, háblanos a través de tu palabra y Señor, pedimos que no sea una cosa de palabras de sabiduría humana, sino del poder del Espíritu Santo que esté operando en cada uno de nosotros, Señor. Padre, que esté renovando nuestra mente hacia el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto lo pedimos en su nombre. Amén. Entonces, hemos visto los resultados de la justificación. Hemos estado mirando eso. Y ahora podemos pues mirar inclusive con mayor pues nos cae con mayor fuerza aquí la sabiduría del Espíritu Santo al guiarlo a Pablo a llevarnos en a través de pues un crecimiento, una construcción sobre verdades, y está construyendo sobre eso paso a paso con mucho cuidado. Pues el inconverso, el mundo, el hombre natural, pues la pregunta que tiene es el mismo del carcelero. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Y pues nosotros que hemos sido dados el ministerio de reconciliación, pues de igual manera que Pablo, es encaminar y demostrar el estado del hombre, declarado de parte de Dios. No el estado del hombre como él se cree o él se piensa, sino qué es lo que Dios dice, y eso es el estado del hombre natural. Hemos visto, ¿verdad? En los primeros 3 capítulos, pues todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y entonces entramos ya a ver pues que hay una obra de parte de Dios para redimir al hombre. Y eso hemos visto en la justificación. Esa palabra técnica, pues hemos sido para que pues la obra de Dios para con el hombre ha sido hacer una obra en el cual, si el hombre cree en esa obra, pues es hallado justo delante de Dios. Y es un tiempo, es un momento, es algo que sucede donde el hombre es declarado justo por Dios. Y si Dios le declara justo al hombre, pues ¿quién puede culparlo? ¿Quién puede condenarlo? Pues nadie. Entonces esto estamos viendo. Es importante entender de que es la obra de Dios. Entonces nuestra respuesta a aquel individuo, ¿qué debo hacer? Pues no debes hacer nada. La respuesta de Pablo es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces la obra fue hecha por ti, por mí, querido hombre natural, pecador. Cree en el Señor Jesucristo y serás justificado. Cree en el Señor Jesucristo y pues Él te te otorga ese perdón, te haya correcto, te haya puesto en una buena relación con Dios, en el sentir que somos perdonados y hallados justos. Ahora, Pablo va a tomar ahora en estos siguientes versículos, y una vez más haciendo énfasis
de pues la gran sabiduría aquí, ¿no? De la construcción de lo que se está haciendo. Pues vamos a ir, la siguiente pregunta o el siguiente paso es natural del hombre. Pues, ok, soy justificado, soy hallado justo delante de Dios. ¿Qué debo hacer? Tengo que hacer, ¿no? Y es natural la pregunta, debo hacer. Y esa es la respuesta que vamos a ir construyendo, pero mucha calma. Y vemos la sabiduría aquí de Dios. Cuando está respondiendo pues ya a un hombre justificado. ¿Qué debo hacer? Interesante. Y ahora sí vamos a ir con mucha calma. Y antes de entrar pues a la santificación, ¿no? Que es lo que supuestamente vamos a hacer, que con tantas ganas como ya pues hombres hechos justos delante de Dios, tenemos ganas de hacer. Pues antes de entrar en eso, Pablo va a tomar un pequeño paréntesis y pues va a mostrarnos cómo Dios ve al mundo, ¿ya? Y Dios ve al mundo en dos hombres, dos personas, dos cabezas nacionales que hemos ido mencionando. Los dos se llaman el mismo nombre, en realidad, Adán. Dios lo ve así, al hombre. Pues hay un primer Adán, y naturalmente yo pensaría, hay un segundo Adán, ¿verdad? Pero no es así, sino lo titula el último Adán. El último Adán, como que no hay más Adán. El último Adán, esa obra pues está completa. Entonces hay un primer Adán y hay un postrer Adán. Y así lo demarca la palabra. Y así es pues como Dios ve a la humanidad. Dios halla a toda la humanidad en Adán o en Cristo. Dios lo ve así. Entonces, pues las Escrituras y Pablo a través de la inspiración del Espíritu Santo nos invita a mirar entonces esto antes de entrar en este tema tan importante y tan muchas veces falta de comprensión en cuanto a la santificación. Una vez más el hombre buscando, ¿qué debo hacer? Tengo que hacer algo, ¿verdad? Entonces, queriendo ayudar pues a Dios en su obra, y es una obra majestuosa, una obra perfecta y completa. Pues el Señor Jesucristo, debemos mirar de que el Señor Jesucristo pues está sentado. Y eso nos dice mucho, eso habla leguas. Entonces, pues vamos a ver cómo Dios nos ve en dos cabezas nacionales, dos líderes nacionales, ¿no? Y entonces vamos desempacando esta sección. Vamos a dar lectura entonces de versículos 12 al 21. Van a disculpar, yo tiendo a pensar primeramente lo amplio y después quiero entrar en detalle. Me tardo un poco más, pero espero que podamos ver. Antes de eso vamos a mirar entonces, hemos estado viendo la justificación explicada, luego la justificación ejemplificada, dos personajes que todos podían identificarse inclusive para nosotros, la justificación y sus resultados finales que acabamos de ver. Los resultados finales, vimos de que cuántas veces hablamos de lo que es en Cristo. Pues los resultados, la justificación es una obra hecha por Dios. Y el hombre, al confiar en esa obra, pues es lo que Dios intencionó que sea, total y completo en Cristo. Y es en Cristo. Qué cosa más linda, qué cosa más bella. Mis brazos pueden caer. ¿Qué debo hacer? Pues no debo hacer nada, debo creer en lo que Él ha hecho. Entonces, llegamos a esa conclusión, ¿verdad? Llegamos a la conclusión de que es una obra
efectuada por Dios. Ahora vamos a ver la identificación. Hay dos identificaciones. Hay una identificación en Adán, donde todos mueren. Una identificación en Cristo y todos viven. Esto vamos a ver en el capítulo 5, versículos 12 al 21. ¿No? Entonces, una vez más, esto es un paréntesis entre lo que es la justificación y la santificación, ¿no? Entonces, vamos a entrar en este pasaje. Las verdades de la identificación, un precursor para la comprensión de la santificación. ¿Ya? Y vamos a dar lectura de este pasaje. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ok, entonces a través de este pasaje estamos viendo el contraste que hace. Hay aquí la justificación comparada con la condenación. Hay dos herencias, hay dos legados aquí, hay dos dominios, hay dos opciones que cambiaron la historia. Hay dos acciones, hay dos esferas que vamos a ir mirando. Entonces, abramos esta sección. Las dos identidades que resumen toda la humanidad. Y eso lo pueden ver también en 1 Corintios 15, 20 y 22 y saltando al 45 al 49. Dios identifica a toda la humanidad en o con uno de dos hombres. Ahora, una vez más, esto es como Dios identifica al hombre. El primer Adán o el postrer Adán, Cristo. Y esto podemos ver en 1 Corintios 15, 45. Vamos a mirarlo brevemente ese versículo. 15, 45 dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, Cristo, espíritu vivificante. Okay. Entonces, podemos ver el contraste ahí entre el primer Adán y el postrer Adán. Y eso también se puede ver en Filipenses 3, 20 y 21. Dios te considera como miembro de uno de estos dos linajes. Uno de estos dos linajes. Entonces, Juan 3 y 5 y 6, Gálatas 6, 15.
Entonces, en realidad, aquí podríamos decir que no importa, no cambia el hecho en sí, posicionalmente, donde uno como creyente se ve. Lo que Dios ve es lo que importa. Ahora, sin embargo, queremos hacer esta enseñanza es muy importante porque debemos darnos cuenta de que así como somos justificados, pues Dios hace una obra muy importante y hemos estado viendo lo que Dios hace, nos pone y nos bautiza en Cristo, ¿no? Nos coloca en Cristo. Y pues todo lo que es verdad en Cristo, todo lo que es verdad en la obra de Cristo, lo que Dios es, lo que Cristo es y lo que Cristo hizo, pues es verdad para nosotros. Entonces, esto es la verdad, eso es esa gracia, esa verdad en la cual queremos crecer y queremos ir conociendo más y más. Y vivir, en realidad, llegarlo a vivir en esa realidad. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Dónde estamos viviendo en esa realidad? Entonces, Adán y Cristo son como líderes nacionales quienes representan las dos ramas de la humanidad. Por eso, en sus epístolas, Pablo se refirió a menudo a que el creyente está en Cristo. Y eso lo podemos ver en Efesios. Voy a resaltar, tengo subrayado en mi Biblia y quisiera hacer mención brevemente de algunas de las cosas que se han ido mencionando, pero vale la pena reiterarlo. Versículo 1:3 nos bendijo con toda bendición espiritual, no alguna bendición, no una bendición, no unas cuantas, sino toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, y nos escogió en Él. No es que Dios estuvo escogiendo en Adán. Dios no fue escogiendo en Adán, esa es la diferencia. Dios nos escogió en Él. Eso cambia la figura bastante. Somos aceptos en el amado, versículo 6, el amado de Dios. Versículo 7, el perdón de pecados nos fueron otorgados según las riquezas de su gracia. Versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia. Eso vamos a mirar también más adelante, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria en Cristo. En Él, versículo 13, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ya? Entonces, la clave aquí es mirar en sí nuestro líder nacional ahora para nosotros que fuimos justificado. Para todo aquel que ha puesto su fe en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, que Él murió llevando nuestros pecados, mis pecados a la cruz, y llevándolos a la muerte, y resucitó al tercer día en victoria sobre la muerte, sobre el pecado. Pues todo lo que es verdad para mi líder nacional ahora que estoy en Cristo, pues todo lo que es verdad para Él es verdad para mí. En la estimación de Dios, lo que es cierto de tu jefe nacional, Cristo o Adán, es cierto para ti. Amén. Entonces, 1 Corintios 15:22 dice así: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos serán vivificados. Entonces eso no es un tal vez. No es si aguantan. No es si en realidad lo merecen. Todo aquel que está en Cristo será vivificado. Así lo dice su palabra. Debes crecer en el conocimiento de quién eres en Cristo. Entonces, una vez más podemos ver la respuesta a aquella persona que quiere, ¿qué debo hacer? Pues es la obra de Cristo en realidad, y queremos crecer en ese conocimiento, esa verdad, esa obra que hizo Dios a favor de nosotros.
tu verdadera identidad como un creyente para gozar plenamente de tu nueva posición. Y es una posición. Dios nos sacó de Adán y nos colocó en Cristo. Nos colocó en Cristo. 1 Corintios 5:17, perdón, gracias hermano. Y es 2 Corintios. No había 1 Corintios, estaba... 1 Corintios 5:17 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, miren, fíjese, y hemos leído este versículo ya, nueva criatura es, ¿no? Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Entonces, nuestra nueva posición en Cristo, debido a tu nuevo nacimiento, ¿se acuerdan Nicodemo? Dios te identifica con Cristo 24 horas al día, 7 días a la semana para siempre. 7 días a la semana para siempre. Cuando somos salvos, cuando Dios nos salva, pues no nos salva, no es una salvación temporal, sino su salvación es eterna, para siempre. No dura un año, no es algo que tengo que renovar, no es algo que se me vence. El vencimiento, fecha de vencimiento, pues la justificación se vence. No es así, no nos desjustifica. Es eterna la salvación. Dios te identifica con Cristo 24 horas al día, 24/7. Entonces, ¿y qué de ti? ¿Qué de mí? En cualquier momento dado, tanto de tu vida diaria como de tus pensamientos, te identificas ya sea con Adán, nuestro ex jefe, o con Cristo, tu cabeza nueva. Y esta verdad vivir en la realidad de lo que somos en Cristo, pues cambia totalmente nuestra figura. Cambia totalmente la figura. Porque lo que es verdad en Cristo, pues ahora es verdad para mí. La herencia, Romanos 5, 12 al 15, la herencia que recibimos de las dos ramas de la humanidad, de Adán y de Cristo. Vamos a ver la herencia, ¿bien? La herencia, y eso vamos a mirarlo en versículos 12 al 14. 12 al 14, y hemos recibido en Adán una terrible herencia. Lastimosamente, cuando nacimos, no nacimos, yo soy John Ray, ¿no? John Ray, y no nací con el apellido neutral, es decir, John Ray en nadie, sino que lastimosamente nací equivocadamente en la familia equivocada, John Ray en Adán. Mi apellido, mi carnet, así lo decía, John Ray en Adán. Así nací, así nacimos todos, el hombre natural. Entonces, pues para todo Adán y todo lo que era verdad en Adán, todo lo que es verdad en Adán, pues ese líder nacional, ahora ese fue mi realidad también. Entonces esa fue la herencia terrible que recibimos en Adán, esa cabeza antigua. Versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, un solo hombre, Adán, trajo el pecado a la raza humana. Trajo el pecado a la raza humana. Entonces, desafortunadamente recibimos la sentencia de la muerte por el pecado de Adán. Pero así como la condenación vino por Adán, la salvación vino por Cristo, ¿no?
Entonces, la muerte pasó a todos nosotros por nuestra relación con Adán. Versículo 12c. Pero así como decía, así como nuestra antigua herencia en Adán fue para condenación, pues Dios lo utilizó, Dios hace para demostrar su gracia en Cristo, pues es para nuestra salvación, es para nuestra glorificación. Entonces la muerte pasó a todos nosotros por nuestra relación con Adán. Como decía, hemos nacido en Adán. No es que nadie nos colocó en Adán en el sentir que no nacimos perfectos o sin de alguna manera, como decía, no en Adán, nacimos en Adán, en la familia equivocada de Adán. No solo heredamos la muerte de Adán, sino que como él merecemos la muerte, porque todos hemos pecado. Entonces todo lo que era verdad para Adán, ¿se acuerdan el principio? Volvemos al principio. Dios no tolera el pecado y por un solo pecado entró la condenación al hombre. Todo lo que fue verdad en Adán fue verdad para todos los que nacen en Adán. Entonces merecemos la muerte, porque todos hemos pecado. Ahora, versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Entonces, desde Adán hasta Moisés, antes de que los 10 mandamientos existieran, todos morían por causa del pecado. Entonces, pues Adán murió a causa del pecado. Ahora, como no había una ley para que la quebrantaran, como la hubo para Adán, sus pecados personales no les fueron imputados como una transgresión o incumplimiento de la ley. O incumplimiento de la ley. Pero continuamos versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de que la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, sin embargo, aunque los pecados no fueron imputados como transgresiones, todavía las personas en el tiempo, desde Adán a Moisés, cuando recibieron la ley, morían por su naturaleza de pecado. Y la paga del pecado que les fue imputada o transmitida desde Adán. Desde Adán. Entonces es una herencia que se recibe. Y la paga del pecado es muerte. Romanos 5:14b, así que todos en el tiempo de Adán hasta Moisés, aunque no quebrantaron la ley a la manera de Adán, todos murieron como Adán. Todos murieron como Adán. Y vimos, en la última parte del 14, dice Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán es un tipo de Cristo, el cual es figura del que había de venir. Entonces, Adán fue un tipo de Cristo en que fue el progenitor de la raza, de la humanidad, del cual todos llevarían su imagen y sus características. Y sus características. Podemos mirar eso rápidamente en 1 Corintios 15, 44, ya que estamos hablando de Adán. 44, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante que leímos, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial,
tales también los celestiales. Por eso es necesario nacer de nuevo. El primer nacimiento, pues nacemos en Adán. Y por eso el Señor Jesucristo le llama a Nicodemo, debes nacer de nuevo, ¿no? Entonces, así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Es el 49, ¿no? Entonces, como un tipo de Cristo, Adán delante de Dios es el representante de su rama de la humanidad, tal como Cristo delante de Dios representa a su rama. ¿Ya? Entonces, estamos empezando a vernos como Dios ve la situación. Entonces, o estamos en Adán o estamos en Cristo. Entonces, así como Dios nos ve, estamos ya sea en Adán o en Cristo. Y representan su rama. Lo que Adán posee, sus hijos también lo poseen. El pecado, la muerte y el juicio. De la misma manera, lo que Cristo posee, sus hermanos, sus hijos, también lo poseen. Justicia, vida y libertad. ¿Ya? Entonces, lo que Cristo posee, también nosotros lo poseemos. Justicia, vida y libertad. Romanos 5:15 dice así: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ese don de Dios que es la salvación que vimos en 6:23, ¿verdad? Cristo, nuestra nueva cabeza, dio a su rama de la humanidad, nosotros, una herencia bendita. Una herencia bendita. A través de su pecado, Adán pasó la pena de muerte a todos los que están en Adán. A través de su pecado, Adán pasó la pena de muerte a todos los que están en Adán. Y esto, claro, solamente podemos entender si volvemos y miramos según el carácter de Dios, el carácter perfecto de Dios. Empezamos a ver por qué y cómo está así la situación. Por el contrario, en Cristo recibimos el don de la gracia de Dios a causa de la justicia, es decir, la rectitud de Cristo. ¿Ya? Entonces, Cristo, cuando fue a la cruz, fue el Cordero de Dios, un Cordero perfecto, sin mancha. Fue hombre, vivió aquí en la tierra, pero no pecó. Fue una justicia que Dios se satisfizo en ese sacrificio. ¿Cómo sabemos eso? Pues al tercer día lo levantó entre los muertos. La justicia de Dios fue satisfecha con la obra de Cristo. Este don gratuito no es como la maldición de la muerte que el hombre, Adán, otorgó a su linaje, con la excepción de que todos los que pertenecen a esa cabeza nacional, es decir, los muchos de Adán, lo heredan. Los muchos de Adán lo heredan. Este don gratuito es la gracia de Dios, abundando mediante el hombre, Cristo Jesús, a su linaje, es decir, los muchos de Cristo. Entonces empieza a manejar los muchos de Adán y los muchos de Cristo. Entonces Dios nos otorga su gracia en la persona de Jesucristo. Es en la persona de Jesucristo, en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a mirar ahora los dos legados. Los dos legados en Adán y en Cristo. 5:16 dice: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Entonces hay dos legados. Adán nos legó el juicio.
producto de una sola transgresión que cometió. Una sola transgresión que cometió. Un solo pecado, el de Adán, dio lugar al juicio de Dios contra nosotros. ¿Ya? Un solo pecado de Adán dio lugar al juicio de Dios contra nosotros. El juicio de Dios contra nosotros trajo nuestra condenación. El juicio de Dios contra nosotros trajo nuestra condenación. Cristo ganó para nosotros el don gratuito, la gracia salvadora. Fijémonos ahí en la segunda parte. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Es increíble la obra de Dios. La gracia salvadora resultando en la justificación. Cristo adquirió para nosotros la gracia de Dios. Como todo apunta, ¿verdad? A Cristo, su obra completa, entera, perfecta. Y Él lo adquirió para nosotros. Este don gratuito resultó en Dios declarándonos justos. Declarándonos justos. Ahora vamos a mirar dos dominios. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces, dos dominios podemos mirar aquí. Dos reinos. Uno para muerte y uno para vida. Entonces, Adán, con su transgresión, trajo el dominio de la muerte. Y su reino es uno de muerte. Su reino es uno de muerte. Entonces, una sola transgresión, la de Adán, causó que la muerte reinara como rey entre sus descendientes. Para todo aquel que está en Adán es para muerte. Es un reino de muerte. Desde la caída, la muerte ha reinado por medio de Adán, de uno solo, entre su gente. Entonces, la muerte reina en Adán. Sin embargo, al contrario, Cristo en su acto de obediencia, fue obediente y obediente a cruz, trajo el dominio de la vida. Él da a los suyos tanto vida abundante como eterna. Leeremos Juan 7:38, donde dice, donde fluyen ríos de agua viva. ¿Cómo es que dice? Mejor lo leemos. 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿no? Entonces es un reino de vida, y vida abundante y eterna. La gente de Cristo, quienes han recibido la abundancia de la gracia, dice 7:38, el que cree en mí, la gente de Cristo han recibido la abundancia de la gracia de Dios, reinan en vida. Reinan en vida. Tremendo contraste, ¿verdad? Entre Adán y Cristo. La gente de Cristo, quienes también han recibido el don de la justificación, siendo declarados justos ante Dios, reinan en vida. Y don aquí es la palabra griega dorea, que significa regalo gratuito. Regalo gratuito. Y eso lo podemos ver en 2 Corintios 11:7, Efesios 3:7 y Apocalipsis 22:6 y versículo 17. Ahora veremos dos opciones que cambiaron la historia. Dos opciones
que marcan, hacen su marca tremenda en la historia de la humanidad. Versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, en Adán tenemos a Dios. Si miramos a Adán, pues en Adán vino la condenación a todos los hombres. Y a Cristo vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, pues Dios está llamando a todos. La obra de Dios, el Espíritu Santo está llamando a todos los que están en Adán, ¿ya? Pero los que están o reciben o por fe creen en la obra del Señor Jesucristo, aunque la obra fue para todos, solo aquel que la recibe llega a ser un llamado. Llega a ser identificado como un llamado. En Adán está llamando, pero en Cristo llega a ser llamado. Y solo aquel que por fe la recibe, pues le es efectivo, eficaz. Sin embargo, la obra fue para todos y eso estuvimos viendo anteriormente. Pero dos opciones que cambian la historia, miremos eso. Adán escogió desobedecer a Dios. ¿Ya? Entonces, la sola transgresión de Adán, su acto de injusticia, fue su pecado de desobediencia. Él trajo el pecado y la condenación a la raza humana. Y eso lo miramos en Génesis 3:6. Él trajo el pecado y la condenación a toda la raza humana. El acto de injusticia de Adán resultó en la condenación de toda la humanidad. Cristo escogió obedecer a Dios el Padre. Entonces, al contrario, Adán desobedeció. Cristo escogió obedecer al Padre. Podemos ver eso en su vida. No hacía nada sin la aprobación de su Padre, hacía la voluntad de su Padre, no la mía más la tuya. Obedeció hasta muerte de cruz. El acto de justicia de Cristo fue su muerte en la cruz. Él trajo el remedio para los pecados de todo el mundo. La solución es Cristo. Trajo el remedio. Filipenses 2:8 nos dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Adán fue desobediente, escogió ser desobediente, Cristo escogió obedecer. El acto de justicia de Cristo trajo la oportunidad de la justificación para todos los hombres. No fue para algunos, no fue para unos cuantos, fue para todos los hombres. De igual oportunidad para todo hombre. Así como la condenación cayó sobre todo hombre, pues Dios hace la oferta, hace el llamado a todo hombre. Y aquel que cree, pues Dios le justifica. Ahora vamos a ver dos acciones y dos resultados. Versículo 19, le invito a leer. 5:19 de Romanos. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces vemos los muchos de Adán aquí, los muchos en Cristo, dos acciones con dos resultados muy diferentes. Adán y su desobediencia afectó a toda su raza. Afectó a toda su raza. Constituyó pecadores a todos sus descendientes. Todo aquel que nace en la familia de Adán
es constituido pecador. Cristo y su obediencia, dice así, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo vimos en Filipenses 2:8. La segunda parte, así también por la obediencia de uno. Fue la obediencia de Cristo. Y damos gracias por la obra de Cristo, pues Cristo fue obediente. Cristo cumplió lo que jamás íbamos a poder hacer. Entonces es así que depositamos nuestra fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él fue obediente al Padre. Afecta a todos los que creen, los que nacen de nuevo, sus muchos. Entonces se hace y se ofrece gratuitamente a todos los muchos de Adán, ¿no? Entonces la oferta de Dios es a todos los que están en Adán, si solamente recibieran por fe. Constituye a todos sus muchos justos. Una vez más, volvemos al hecho que es Dios quien lo constituye. Dios. Ahora miremos dos esferas. Dos esferas. Tremendo esto. Dos esferas, la ley versus la gracia. ¿Cuándo hemos escuchado esto anteriormente? Esto de la ley versus la gracia. Y vamos a mirar esto un poco más. Dos esferas, la ley versus la gracia, versículos 20 y 21. Ahora, Dios diseñó la ley para construir un caso, es decir, un cargo en contra de los muchos de Adán, su raza caída, y para condenarlos a muerte. ¿Se acuerdan? El termómetro que nos explicó el hermano Brett, para mostrar la condición, la temperatura. Ahora, el termómetro no nos cura, no nos sana. El espejo no me hace bonito, pero sí demuestra que pues hay un pelo fuera de lugar. Me muestra que debo poquito arreglarme. Entonces, la ley, la bendita ley, la perfecta ley de Dios, podemos agradecer por esa ley, pues nos mostró nuestra condición, hallado falto, hallado corto delante de Dios. Nos mostró que necesitábamos. Entonces, Dios diseñó esa ley para construir ese caso y hallarnos falto y condenarnos a muerte en realidad. Ahora, Dios siempre ha buscado claramente definir el pecado a la raza adánica. ¿Ya? Claramente definió el pecado a la raza adánica. Y eso es el uso de la ley, el propósito de la ley. Romanos 5:20a dice así, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Pues es para hacer claro el pecado. ¿Ya? Es para clarificar mi pecado. Entonces, Dios dio la ley para abrir a todo ojo a la continua presencia del pecado de la humanidad. El pecado ya estaba en el mundo antes de la ley, pero no era reconocido fácilmente. Entonces, por eso es que el uso de la ley es muy importante y agradecemos. Romanos 7:7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? No, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿No? Entonces, no era la ley, antes de la ley, el pecado no era reconocido fácilmente. ¿No? Ahora tenemos la ley y el pecado es reconocido fácilmente y podemos utilizarlo para hacer reconocer a aquel que está en Adán, hacer reconocer su falta delante de Dios. La ley podemos utilizar de esa manera. El pecado abundó como resultado del arribo de la ley. ¿Ya? El pecado abundó para mostrar, para demostrar, para hacer claro esa falta. El pecado reinó para muerte, ganando control y dando muerte a toda la humanidad. Fíjense, 21, para que así como el pecado reinó para muerte,
¿no? Reinó para muerte. Ahora, la gracia. Esta gracia es para la raza de Cristo, diseñada para traer verdadera vida a sus muchos. Y vamos a mirar la segunda parte de 20 y la segunda parte de 21. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, ¿no? Entonces, por la justicia, la segunda parte de 21, por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro, ¿no? Así también la gracia reine, dice. Entonces, esta gracia es para la raza de Cristo, diseñada para traer verdadera vida a sus muchos. Entonces, hemos visto de que la gracia va de la mano, armonizan bien con la fe. Pues no es algo, un mérito nuestro, ¿verdad? Entonces, esa gracia, pues es una gracia, una obra hecha y completa en Cristo. Y esta gracia es para todo aquel que cree y está hallado en Cristo. Entonces, verdadera vida, dice, está diseñada para traer a sus muchos, los muchos de Cristo. Con la llegada de la ley y la condena que trajo, la gracia se convirtió en la única solución. ¿Ya? La única salvación, la única solución para el hombre fue la gracia. La gracia sobreabunda donde quiera que el pecado abunde. Fíjense la segunda parte. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces podríamos verlo de esta manera, que si mi pecado llega pues hasta el cielo falso aquí, pues la gracia es el techo. Sobreabunda la gracia. Amén por eso. Entonces, sobreabunda donde quiera que el pecado abunde. La gracia. Ahora que Cristo ha venido y cumplido su obra en la cruz, la gracia y la vida reinan, donde la ley y la muerte una vez dominaron. Para que así como el pecado reinó para muerte, ¿ya?, para los muchos en Cristo, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La gracia de Dios trae una vida justa y no necesitas temer que la gracia hará que la gente peque. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver más adelante, que el Espíritu Santo nunca nos va a llevar de la mano a pecar. Y la gracia, si miramos en Tito 2, 11 y 12, ¿se acuerdan en similar manera? Yo lo hallo al menos similar en el sentido de que la ley fue un tutor para mostrarnos, dirigirnos a nuestra necesidad de Cristo. Pues la gracia ahora, la ley nunca pudo hacer esto. La ley caía ahí, terminaba ahí, nos demostró nuestro estado. Ahora, fíjense, sin embargo, la gracia, pues la gracia, porque la gracia, Tito 2, 11 y 12, por favor, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, ¿ya? No la ley, sino la gracia de Dios. Ahora, ¿qué hace la gracia? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos. Entonces la gracia nos enseña cómo vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, ¿no? Entonces la gracia es lo que nos enseña a vivir una vida justa y no necesitamos temer que la gracia hará que la gente peque. Entonces, al predicar, al enseñar la gracia, enseñémosla como está aquí en la palabra, enseñándolo de una manera libre. Y la gracia es un don, es algo de parte de Dios y es libre, es gratuito. Entonces, nos enseña, la gracia es el verdadero maestro que nos enseña a renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, y a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, ¿no? Entonces, si queremos realmente
que la gente pues viva de esa manera, entonces es necesario demostrar y enseñar que es solamente a través de la gracia, lo que la ley jamás pudo hacer. La ley jamás pudo llegar a cumplir. La gracia está ahí. Entonces ahí termina mi sección. Vamos a tomar un receso de más o menos 10 minutos. Ok, muchas gracias, hermanos. Is this yours or